La estabilidad siempre parece más atractiva cuando estás arruinado y solo. Mi esposa desapareció con 80.000 euros para encontrarse a sí misma. Un año después, regresó queriendo ser mi esposa de nuevo. Pero cuando vio quién abrió mi puerta, se dio cuenta de que ya no pertenecía a mi vida. Cuando todo sucedió, fue tan abrupto que incluso hoy me sorprende recordarlo con tanta claridad. Una mañana cualquiera, encontré una nota escrita a mano junto a la cafetera. No hubo intento de conversación, ni explicaciones, ni siquiera un adiós real. Solo un mensaje breve diciendo que necesitaba encontrarse a sí misma y que yo no debería esperarla. Esa hoja de papel estaba colocada junto a un detalle mucho peor: la mitad del armario vacío, su coche fuera del garaje y 80.000 euros menos en nuestra cuenta conjunta. Soy Ricardo, tengo 50 años recién cumplidos y llevaba décadas de matrimonio con Beatriz, con 2 hijos adultos, Hugo y Valeria, que ya estaban construyendo sus propias vidas. Durante años, pensé que lo tenía todo bajo control. Mi negocio funcionaba prácticamente solo. 4 centros de lavado de coches de alta gama repartidos por la provincia que generaban ingresos mensuales estables mientras mis encargados se ocupaban de la rutina diaria. Mis días solían ser sencillos: despertar, revisar las cifras en el móvil, quizás visitar alguno de los locales si me apetecía, y luego cuidar de la casa o planear el próximo viaje familiar. Beatriz trabajaba en el sector inmobiliario. Tenía talento, era constante, siempre cerrando tratos o asistiendo a eventos para ampliar contactos. Me sentía orgulloso de su dedicación. Llegaba tarde, perfumada por el vino y los aperitivos de las jornadas de puertas abiertas, y cuando le preguntaba cómo había ido su día, solía besar mi mejilla y responder agotador antes de subir a ducharse. Nunca dudé de sus palabras. No veía razones para hacerlo, pero esa mañana de marzo, con aquel papel en la mano, mi mundo se derrumbó. Pasé semanas intentando encontrarla. La llamé docenas de veces. Todas las llamadas iban al buzón de voz. Fui a su oficina, solo para enterarme por una colega de que había pedido una excedencia indefinida. Lo más desconcertante fue la reacción de nuestros hijos. Cada vez que les preguntaba si sabían algo de su madre, evitaban mirarme. Hugo, especialmente, respondía de forma defensiva, insinuando que yo debería darle espacio, como si yo fuera el origen del problema. Mucho más tarde, descubrí lo que ocultaban. Ellos le enviaban dinero, ayudándola a financiar lo que parecía una crisis existencial, mientras yo intentaba sostener lo que quedaba de la familia. 3 meses después de su partida, dejé de contar los días. Ya no revisaba mi móvil cada minuto esperando un mensaje que nunca llegaba. Me limité a continuar con la rutina: asearme, consultar los números del negocio, cuidar la casa. El césped requería un corte constante, los canalones necesitaban limpieza y la valla tenía una tabla suelta que siempre posponía arreglar. Fue durante esa etapa cuando me di cuenta de que alguien nuevo vivía en la casa de alquiler frente a la mía. Al principio, no presté demasiada atención al vecindario, pero una mañana, mientras regaba los parterres que Beatriz solía cuidar, vi a una mujer salir de un Seat León algo maltratado. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta, una taza de café en una mano y las llaves en la otra. Vestía un uniforme de hospital. Me saludó con un gesto breve y yo le devolví la cortesía, sin ganas de charlar. Con el tiempo, supe que se llamaba Inés, que trabajaba como enfermera de la UCI en el hospital provincial y que sus turnos eran tan extensos como agotadores. Tenía 35 años. No se había casado y vivía sola en una casa demasiado grande para una sola persona. Algo muy similar a lo que yo sentía, aunque no lo admitiera abiertamente. Al principio, solo intercambiábamos saludos. Ella se iba al trabajo cuando yo revisaba el buzón, o yo sacaba la basura cuando ella regresaba al amanecer. Nada más que cortesía entre vecinos. Hasta que un sábado, mientras cambiaba el aceite de mi furgoneta en el garaje, Inés cruzó la calle con un plato cubierto con papel de aluminio. «He hecho galletas caseras», me dijo con sencillez. «Creo que te vendrán bien». Dejó el plato en mi mesa de herramientas y añadió: «Son de chispas de chocolate. Te advierto que algunas están un poco tostadas por debajo». Me limpié las manos y la miré. No había intención de coqueteo ni curiosidad mal disfrazada. Simplemente mostraba un gesto sincero. Ese detalle
me afectó más de lo que pensaba. Gracias, respondí con voz algo ronca. Soy Ricardo. Lo sé, dijo ella con una ligera sonrisa. He visto tu nombre en el buzón. Yo soy Inés. Traté de añadir algo de humor mencionando que su uniforme ya delataba su profesión. Su risa sonó auténtica, algo que no había escuchado en mi jardín en meses. Hablamos unos minutos. Le conté que era dueño de varios lavaderos de coches y que, aunque mis gerentes resolvían casi todo, eso me dejaba mucho tiempo para pensar más de la cuenta. Inés me observó sin lástima, pero con comprensión. Si alguna vez necesitas desahogarte en voz alta, dijo, suelo estar libre los miércoles por la mañana. Hago un café bastante decente. No esperó respuesta. Regresó a su casa, dejando atrás un plato de galletas, ligeramente una sensación extraña, casi reconfortante, de que tal vez la vida no se había detenido por completo. Me comí 3 antes del mediodía. A pesar de su advertencia, estaban perfectas. Cuando llegó el siguiente miércoles, crucé la calle sin un plan claro, solo con la intuición de que había pasado demasiado tiempo aislado con mis pensamientos. El café de Inés era fuerte, casi corrosivo, servido en tazas desparejadas compradas en mercadillos. Se sentó en un sillón desgastado frente a mí y fue directa al grano. ¿Cuál es tu historia, Ricardo? Agradecí su franqueza. No hubo rodeos. Mi esposa se fue hace casi 4 meses, respondí, sintiendo cómo las palabras aún pesaban. Respiré hondo antes de hablar, sorprendido por la facilidad con la que salían las palabras al final. Dejó una nota en la encimera. Nada más. La mitad de nuestros ahorros desapareció con ella. Ni una explicación. Solo escribió que necesitaba encontrarse a sí misma. Relaté con una mezcla de cansancio y amargura. Inés me escuchó atentamente, asintiendo lentamente, sin mostrar juicio en su rostro. Es duro. ¿Has sabido algo de ella desde entonces? Ni una sola palabra respondí. Siento que mis hijos saben más de lo que quieren admitir, pero prefieren callar para protegerla. Tomé un largo trago del café frío y amargo, como la situación. Hugo, mi hijo, se comporta como si yo fuera el villano, solo por querer algunas respuestas, y mi hija rompe a llorar cada vez que hablamos del tema, repitiendo siempre que mamá necesitaba espacio. ¿Espacio de qué exactamente?, preguntó Inés. Esa es la gran incógnita, murmuré, dejando la taza en la mesa auxiliar. 26 años de matrimonio, y según ella, la estaba asfixiando sin darme cuenta. Inés guardó silencio un momento, y luego dijo algo que me tomó por sorpresa. Mi padre murió el año pasado. Cáncer. Fui su cuidadora hasta el final. Lo atendí en casa durante el proceso de cuidados paliativos. Lo siento mucho, respondí sinceramente. Ella continuó con tono cuidadoso. ¿Tu hermano? Lo atendí hace 3 años. Otro hospital, otra unidad, pero recuerdo que lo visitabas todos los días en su última semana. El ambiente cambió de inmediato. La miré, encajando las piezas. Entonces, ¿sabías quién era yo desde que te mudaste? Te reconocí, admitió, pero no sabía si tú también recordarías mi cara. Solo coincidimos un par de veces en los pasillos. Lamento no haberlo mencionado antes. Traté de procesar aquello buscando rabia o traición, pero no encontré ninguna de las dos. ¿Por qué decírmelo justo ahora? Porque mereces honestidad, explicó ella. Y porque no quiero construir una amistad sobre algo no dicho. Tu hermano era un buen hombre. Estuviste con él cuando realmente importaba. Eso dice mucho de ti. Tragué saliva, notando un nudo en la garganta. Él era el mejor de los 2 hermanos, sin duda. Inés sonrió suavemente. Dudo bastante de eso, pero si te ayuda a pensarlo, adelante. A pesar del café horrible, la mañana terminó sintiéndose menos pesada que cuando llegué. Julio trajo un calor sofocante y los lavaderos funcionaban más que nunca. La demanda crecía sin parar, y mis encargados hacían malabares con los horarios para mantener todo en marcha. Yo debería haber estado centrado en los números, aprovechando la temporada alta, pero, en lugar de eso, lo único que esperaba eran los miércoles por la mañana con Inés. Se convirtió en un hábito sin que lo planeáramos. Ella terminaba su turno de noche los miércoles a las 7, dormía hasta el mediodía, y yo aparecía con bollería de la pastelería del centro. Nos sentábamos en su terraza trasera y hablábamos de cualquier cosa. Ella me contaba historias de pacientes difíciles,
del desgaste emocional de ver a la gente apagarse a pesar de todos los esfuerzos. Yo le hablaba de las llamadas cada vez más hostiles de Hugo y de los silencios culpables de Valeria. Tus hijos están en una situación complicada, dijo un día, apoyando los pies descalzos en la barandilla. Os quieren a ambos, pero es probable que su madre haya dibujado una versión de ti que no es justa. ¿Y qué versión sería esa?, pregunté, sintiendo que la frustración afloraba. Trabajé duro, sostuve a nuestra familia, nunca fui infiel, nunca levanté la voz. ¿Qué hice tan mal? Tal vez ese sea el problema, respondió ella en voz baja. Eres estable, previsible, seguro. Hay gente que confunde eso con aburrido. Dolió porque sonaba a verdad. Beatriz solía llamarme mi roca. ¿En qué momento una roca pasó de ser un apoyo a convertirse en algo de lo que huir? Una tarde de finales de julio, yo estaba sustituyendo unas tablas podridas de su terraza cuando Inés salió con 2 cervezas. Había tenido 3 días libres, había dormido lo suficiente y parecía más descansada que nunca. No tienes que arreglar todo en mi casa, comentó, pasándome una. ¿Puedo contratar a alguien? Lo sé, respondí. Solo estoy probando la estabilidad de las tablas, pero trabajar con las manos me despeja, me ayuda a evitar pensar demasiado. Inés se sentó en los escalones junto a mi caja de herramientas. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Adelante. ¿Haces todo esto porque intentas seguir adelante o porque todavía estás esperando a que Beatriz regrese? Me detuve y la miré fijamente. Hace 2 meses te habría dicho que sí, que la estaba esperando. Ahora no estoy seguro. Solo trato de entender qué viene después. Eso es válido, respondió ella. Tomó un sorbo y añadió. Y por lo que vale mi opinión, creo que lo que viene después puede ser mejor que lo que dejaste atrás. Esa noche, al regresar a casa, observé las fotografías de mi cómoda. Beatriz y yo, el día de nuestra boda, jóvenes, ingenuos, convencidos de que teníamos el mundo resuelto. Tomé la foto y la guardé en un cajón. No fue por rabia, sino por aceptación. Algunos capítulos se cierran aunque uno no esté preparado. Sucedió un martes por la noche a finales de septiembre, casi un año después de que Beatriz se fuera. Estaba organizando herramientas en el garaje. Inés estaba dentro preparando la cena. Insistía en que debía comer algo más que sándwiches o comida rápida. Habíamos adquirido un tipo de comodidad natural entre los dos. Ella tenía un cepillo de dientes en mi baño, y yo tenía una llave de su casa por si acaso. Nada oficial, sin etiquetas, solo 2 personas que habían encontrado algo que valía la pena. Mi teléfono vibró en el banco de trabajo, número desconocido, pero la vista previa del mensaje me apretó el estómago antes de que pudiera abrirlo. He tenido mi tiempo para divertirme. Ahora estoy lista para ser esposa de nuevo. ¿Podemos hablar? Sin saludo, sin disculpa, nada. Como si hubiera estado de vacaciones y ahora quisiera volver porque hacía frío fuera y recordaba que tenía un hogar. Miré la pantalla hasta que se oscureció sola y luego la encendí de nuevo, incapaz de creerlo. 1 año de silencio absoluto, y eso era lo que elegía decir. Inés apareció en el marco de la puerta del garaje, secándose las manos con una toalla. La cena está casi lista. ¿Vienes o te traigo un plato aquí? No respondí. Simplemente le entregué el teléfono. Ella leyó el mensaje y vi cómo su expresión cambiaba. Primero, curiosidad, luego comprensión, luego algo más firme. ¿Piensas responderle?, preguntó con voz neutral. No dije, sorprendido de lo seguro que sonaba. No hay nada que decirle. Va a insistir, advirtió Inés. La gente así no acepta el silencio. Y tenía razón. Durante los siguientes 3 días, los mensajes empezaron a llegar uno tras otro. Se volvieron más insistentes cada día, cargados de una mezcla de desesperación y manipulación que me resultaba casi familiar. Cada uno parecía intentar tocar una fibra diferente para obligarme a responder. Cometí un error. Por favor, Ricardo. Estaba perdida. No sabía lo que hacía. Los chicos echan de menos vernos juntos. Ese último argumento fue el que me hizo hervir la sangre. Los chicos. Lo usaba como si Hugo no hubiera estado enviándole dinero en secreto durante meses. Como si Valeria, perfectamente informada, no hubiera sabido en todo momento dónde estaba su madre mientras yo me quedaba solo, reconstruyendo pieza por pieza una vida hecha a jirones. Ellos tenían respuestas y yo solo tenía silencio, preocupación
y noches interminables tratando de entender por qué. Aún así, no respondí a ninguno de los mensajes. No iba a darle el poder de arrastrarme de nuevo a su círculo de caos. En su lugar, hice lo que debería haber hecho mucho tiempo antes. Llamé a un abogado, no a cualquiera, sino a una experta en divorcios complejos, especialmente aquellos donde una parte había abandonado el matrimonio y se había apropiado de bienes comunes. La consulta fue más reveladora de lo que imaginaba. Martina Sanz, mi abogada, una mujer de presencia serena pero firme, revisó cada detalle con precisión quirúrgica. «Señor Ricardo», dijo mientras organizaba documentos en su escritorio, «tiene una posición bastante sólida. Abandono prolongado, falta absoluta de comunicación, retirada de fondos sin su consentimiento. Todo eso le favorece». Me habló con una claridad que me dejó casi aturdido. Durante todo un año me había sentido fuera de control, sin respuestas, empujado hacia un limbo emocional. Escuchar que la ley estaba de mi lado me devolvió una sensación que creía perdida: estabilidad. «Si ella quiere reconciliarse», continuó Martina, con un tono que dejaba claro que no era una opinión, sino un procedimiento, «tendrá que hacerlo a través de los canales legales. Y por lo que me ha contado, es aconsejable que empecemos a reunir pruebas de cualquier posible aventura extramatrimonial. Reforzaría su caso considerablemente». «¿Cómo hago eso?», pregunté, sintiendo que la pregunta era casi una admisión de que todavía me afectaba. Ella apenas sonrió. «Un investigador privado. Trabajo con uno muy competente, discreto, meticuloso y rápido. Si hay algo que descubrir, lo encontrará». Ese mismo día firmé el acuerdo. Lo hice no por resentimiento, sino por autoprotección. Inés había empezado a ocupar un espacio emocional en mi vida que me asustaba lo suficiente como para actuar con prudencia. No podía permitir que Beatriz viniera a destruir todo eso con una simple reclamación o con la facilidad con la que solía manipularlo todo. Necesitaba blindar mi vida, mi paz mental y lo que estaba empezando a construir con Inés. Al llegar a casa, ella estaba en mi porche, todavía con su uniforme tras el turno. Se puso de pie al verme con esa mirada que siempre parecía leerme antes de que pudiera pronunciar una palabra. «He contratado a una abogada», dije sin rodeos, «y a un investigador privado. Si quiere volver, tendrá que descubrir que ya es demasiado tarde». Inés no necesitó ninguna explicación adicional. Se acercó, puso sus brazos alrededor de mis hombros y me sostuvo con un calor que venía sin pretensiones. A veces, uno no se da cuenta del peso que carga hasta que alguien se ofrece a sostener una parte. Me aferré a ella sintiendo, por primera vez en meses, que tenía permiso para respirar. Esa noche apagué el teléfono por completo y lo metí en un cajón. Lo que Beatriz quisiera decir, se lo podría decir a Martina. Yo había renunciado a ser su red de seguridad. El golpe en la puerta llegó temprano un sábado, 2 semanas después del primer mensaje. El sonido fue seco, insistente, casi autoritario. Yo estaba en la cocina preparando café. Inés estaba duchando arriba. La idea de un sábado tranquilo se desvaneció antes de que pudiera siquiera oler el café recién hecho. Habíamos pasado la noche anterior revisando cajas viejas en el desván, decidiendo qué guardar y qué tirar. Esa limpieza tenía algo simbólico. Dejar atrás lo que ya no tenía lugar en la nueva vida que intentaba construir. Los golpes se repitieron más fuerte. No necesité mirar por la ventana para saber quién era. Cuando finalmente lo hice, allí estaba Beatriz, perfectamente arreglada, como si hubiera venido a una sesión de fotos y no a enfrentar lo que había destruido. Cabello impecable, maquillaje perfecto, ropa de diseño. Su apariencia no mostraba rastro del año que había pasado fuera. Parecía descansada, casi radiante, como si el caos que dejó atrás nunca la hubiera tocado. No abrí la puerta. Me quedé observándola con una distancia emocional que me sorprendió. No sentía rabia, no sentía lástima, no sentía nada. Era como observar a una extraña, una que por accidente había estado en mi vida durante 26 años. La ducha se detuvo arriba. Oí a Inés moverse, probablemente secándose el pelo. Beatriz volvió a golpear la puerta. «Ricardo, sé que estás ahí. Veo tu furgoneta. Por favor, solo quiero hablar». Me acerqué, pero no giré el pomo. «Tienes que irte, Beatriz.
No hay nada de qué hablar. Su voz adoptó esa tonalidad que usaba cuando quería manipular una situación. Cometí un error. Estaba confundida. Necesitaba pensar, pero ahora lo tengo claro. Quiero volver a casa. Esta ya no es tu casa, dije, sin levantar la voz, pero sin dar margen a malentendidos. Te fuiste con 80,000 euros y desapareciste durante todo un año, sin decir nada. No puedes volver solo porque ahora te conviene. Hubo un silencio, luego un intento desesperado. Ricardo, por favor. Siempre te he querido, solo perdí el rumbo. Iba a responder, pero oí pasos bajando las escaleras. Inés apareció en el rellano, vistiendo una de mis camisetas y con el pelo húmedo, y comprendió todo en cuanto vio la escena. ¿Quieres que abra yo?, preguntó suavemente, sin miedo ni dudas. Sí, respondí. Será mejor así. Inés abrió la puerta sin vacilar. La expresión de Beatriz se colapsó como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible. Sus ojos bajaron inmediatamente al vientre de Inés, donde ya se notaba la suave curva de sus 5 meses de embarazo. Lo habíamos descubierto solo 3 semanas antes. Eso explicaba todo. Los mensajes, la insistencia, el repentino interés. El color se borró de la cara de Beatriz. Literalmente, su piel se volvió pálida, tensa, como si hubiera recibido un golpe. Intentó hablar, pero la voz no le salía. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Inés, firme, ni agresiva, ni presuntuosa, simplemente centrada. ¿Quién eres tú?, logró murmurar Beatriz. Soy Inés, respondió, y debes irte. Ricardo ya dejó claro que no quiere hablar contigo. Beatriz buscó mis ojos detrás de Inés, pero yo ya caminaba hacia la cocina. Oí cómo Inés cerraba la puerta con calma y echaba la llave sin teatralidad, sin prisa. Miré por la ventana y vi a Beatriz quedarse allí durante varios segundos, completamente deshecha, con la postura rígida, viendo su mundo personal desmoronarse en tiempo real. Finalmente, se dio la vuelta y regresó a su coche con pasos cortos y tambaleantes, incapaz de asimilar lo que había visto. Inés entró en la cocina y se apoyó junto a mí. ¿Estás bien?, preguntó. La respuesta me sorprendió. Sí, dije. Y esta vez era verdad. Estoy realmente bien. 2 días después de esa escena, Hugo apareció en mi puerta, y no vino solo. Su esposa, Clara, lo acompañaba, y por la tensión en su mirada, supe que ella era quien había impulsado esa visita. Algo se avecinaba, y ese día descubrí que la historia aún no había terminado. Estaba en mi entrada, dedicando la mañana del domingo a lavar uno de mis coches. Era un hábito que tenía desde hacía años. Me ayudaba a despejar la mente antes de que empezara la semana. No vi venir la tensión hasta que escuché pasos firmes detrás de mí. «Tenemos que hablar, papá», dijo Hugo, con el rostro endurecido y un tono que apenas contenía la rabia. Tenía 27 años, pero en ese instante se comportaba como un adolescente defendiendo ciegamente a su madre. Cerré el grifo de la manguera y me di la vuelta con calma. «¿De qué quieres hablar?», pregunté. «De cómo has reemplazado a mamá como si nunca hubiera existido», disparó sin pensar. «De cómo has traído a una extraña a su casa y la has dejado embarazada. ¿Qué demonios estás pensando?», inhalé profundamente antes de responder. «Primero, esta es mi casa. Tu madre se fue hace más de 1 año por su propia voluntad. Segundo, Inés no es ninguna extraña y no está reemplazando a nadie. Ella y yo estamos construyendo algo nuevo, algo que tu madre decidió destruir cuando se marchó». Clara intervino de inmediato con su tono habitual, brusco y acusador. «Cometió un error», insistió. «Cualquiera puede cometer un error. No se destruye un matrimonio solo por eso». Negué con la cabeza, mirándolos uno por uno. «Vuestra madre no cometió un error, Clara. Tomó decisiones. Eligió irse. Eligió llevarse 80.000 euros de nuestras cuentas. Eligió desaparecer durante 1 año entero sin decir una palabra. Eso no es un tropiezo. Es una elección consciente». «No sabes por lo que estaba pasando», rebatió Hugo. Se sentía invisible, asustada de envejecer. Necesitaba apoyo, no que la juzgaras. Mi paciencia empezó a agotarse. «Fui su marido durante 26 años», respondí. «La apoyé en todo lo que necesité apoyarla. Trabajé duro para que tuviéramos una vida estable.
Nunca fui infiel, nunca le mentí. Si estaba pasando por algo, podría haber hablado conmigo. Pero no, prefirió desaparecer con dinero que no era solo suyo. Clara soltó una risa amarga. Eran bienes gananciales. Tenía derecho a llevárselo. Soltó. No sin avisar de que se marchaba, repliqué. No vaciando cuentas en mitad de la noche como una ladrona. Y ciertamente, no mientras vosotros dos la estabais financiando. La cara de Hugo se puso roja. Es nuestra madre. La estábamos ayudando a salir adelante. Salió adelante desde el primer día, afirmé. Simplemente decidió que no quería seguir conmigo. Y eso me parece bien. Ya acepté que nuestra historia terminó. Lo que no pienso tolerar es que vengáis a mi puerta a intentar presionarme para que la acepte de nuevo, como si yo fuera responsable de lo que ella destruyó con sus decisiones. Clara señaló la ventana de la cocina donde Inés se movía, preparando algo de beber. Ese bebé no cambia, nada, soltó fríamente. Legalmente, sigues casado con la madre de Hugo. Esto es adulterio, y en el divorcio va a contar. Crucé los brazos, manteniendo un tono sereno. Creedme, Martina ya ha revisado todo eso. Un año entero de abandono me pone en una posición legal muy sólida. Y si hablamos de infidelidad, tal vez deberías preguntar a tu suegra qué estuvo haciendo durante ese año. Tengo un informe completo. El investigador privado no deja cabos sueltos. Hugo palideció. ¿Contrataste a un investigador? Me protegí, respondí. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Y ahora, si habéis terminado de intentar intimidarme en mi propia casa, tengo cosas que hacer. Esto no termina aquí, papá, dijo Hugo, aunque su voz había perdido fuerza. Mamá ya está hablando con su abogado. No te vas a librar de ella tan fácilmente. No me estoy librando de nadie, contesté. Ella se excluyó sola cuando decidió irse. Yo solo estoy cerrando un proceso que ella empezó. Ahora, por favor, salid de mi propiedad antes de que llame a la policía por allanamiento. Tras un momento de duda, Clara terminó arrastrando a Hugo hacia el coche. Me quedé viéndolos alejarse antes de volver a entrar en la casa. Inés estaba sentada a la mesa de la cocina apretando una taza. He oído. Casi todo, murmuró. ¿Te sientes bien? Me senté frente a ella, sintiendo finalmente el peso de todo. Estoy cansado, admití. Cansado de tener que defenderme por haber seguido adelante. Cansado de que me pinten como el villano por no haber esperado a que regresara como si nada hubiera pasado. Inés tomó mi mano suavemente. Tu hijo está siendo manipulado por Beatriz, dijo con calma. Con el tiempo, lo verá. Tal vez, respondí. Pero por ahora, él está eligiendo estar de su lado, y tengo que aprender a vivir con eso. Esa tarde, llamé a mi abogada, Martina, y le conté cada detalle de la visita de mi hijo y las amenazas de Clara. Me aseguró que todo seguía avanzando según el plan y que por el momento el abogado de Beatriz no había presentado ninguna objeción. Está intentando ganar tiempo, explicó Martina. Cree que vas a ceder si te presiona. No lo hagas. Tenemos la ventaja y ella lo sabe. 3 semanas después de esa escena, recibí un mensaje que no esperaba. No venía con exigencias ni reproches, sino con un tono sorprendentemente tranquilo. Era de Valeria. Decía, ¿podemos quedar para tomar un café? Solo tú y yo. Acepté. Nos reunimos en una pequeña cafetería del centro una mañana fría de noviembre, cuando el aire olía a hojas húmedas y a un invierno que se acercaba demasiado rápido. Cuando llegué al lugar, ella ya estaba sentada en un reservado al fondo, ocupando una mesa pegada a la pared, como si buscara esconderse del resto del mundo. Tenía los hombros encogidos y las manos entrelazadas en el regazo, moviéndolas con inquietud. Desde donde yo estaba, la luz tenue del local caía sobre ella de costado, y ese contraste acentuaba el nerviosismo que intentaba contener. La expresión de Valeria era una mezcla dolorosa de remordimiento, cansancio y una culpa demasiado pesada para alguien de su edad. Ella, con sus 25 años y su trabajo como profesora de primaria, siempre había sido la que intentaba unir las piezas cuando la familia se agrietaba. De niña, detenía las discusiones, repitiendo, «Deberíamos escucharnos todos». De adulta, seguía siendo esa voz suave que buscaba que los demás cedieran, aunque ella misma terminara cargando con el coste emocional. Cuando me vio acercarme,
enderezó la espalda. A pesar de la angustia evidente, me regaló una sonrisa débil. «Gracias por venir», papá susurró en cuanto me acomodé frente a ella. Lo dijo como temiendo que pudiera haberla rechazado. «Siempre tendrás mi tiempo», respondí firme y sereno. «Soy tu padre, y eso no cambia». Sus ojos se humedecieron casi al instante, como si esas palabras hubieran derribado el último muro. «Lo siento tanto», balbuceó, tragando aire para no romperse. «Debería haberte buscado antes. Debería haber defendido tu posición cuando Hugo se portó tan mal contigo». Respiré hondo. Escuchar esa disculpa tan honesta y cargada de peso me impactó más de lo que ella podía imaginar. «No tenías una situación sencilla», le dije, intentando aligerar la carga que llevaba sobre sus hombros, pero ella negó. «No, papá, fui una cobarde», lo dijo, con una dureza hacia sí misma que me preocupó. «Mamá me llamó justo después de ver a esa mujer. Ay, estaba fuera de sí, diciendo que la habías traicionado, que habías pasado página demasiado rápido. Y yo solo escuché, sin decir nada. Nunca le dije lo que debería, que no tenía derecho a estar enfadada». Su voz adquirió de repente firmeza. Una firmeza nacida de la indignación acumulada con el tiempo. «Fue ella quien te dejó», exclamó en voz baja, pero con rabia contenida. «Se fue sin dar explicaciones. Desapareció más de un año. ¿Qué esperaba? ¿Que detuvieras tu vida? ¿Que la esperaras como si fueras una especie de sala de espera emocional?» Sentí que una parte de mi pecho se aflojaba por primera vez en mucho tiempo. Valeria estaba viendo las cosas con una claridad que yo había necesitado escuchar durante años. «¿Sabías dónde estaba?», pregunté sin reproche, solo queriendo entender. Valeria bajó la mirada, removiendo el borde de una servilleta entre sus dedos. «Sabía algo», admitió mientras se limpiaba discretamente las lágrimas. «Me llamó un par de veces. Me dijo que estaba en las Islas Canarias intentando despejar la cabeza. Nada más. Nunca mencionó a ningún hombre, pero Hugo me dijo más tarde que sí, que había estado con alguien. Y cuando ese romance terminó, de repente quiso volver como si tú estuvieras esperando en pausa. Eso fue exactamente lo que fue», murmuré sin amargura, solo constatando un hecho. «Me avergüenza haberle enviado dinero», continuó ella. «Tanto Hugo como yo lo hicimos, y no te dijimos nada. Sabíamos que estaba mal, pero en el fondo creo que queríamos creer que no eras tan malo como parecías, que ella no te había hecho tanto daño. Y sé que estábamos contribuyendo a que ella siguiera hiriéndote. Lo siento de verdad». Extendí mi mano sobre la mesa y cubrí la suya suavemente. Su piel temblaba ligeramente. «Bueno, quieres a tu madre, lo entiendo. Nunca os he pedido que toméis partido». Ella negó con un movimiento lento, como si hubiera reflexionado sobre eso durante semanas. «Pero esta vez, si elijo, papá, elijo decirte la verdad. La semana pasada escuché a mamá hablando. Su rostro se endureció. Se estaba riendo de ti. Te llamó previsible y aburrido. Dijo, eras un ingreso estable, pero ella necesitaba sentirse joven y emocionada de nuevo. Y cuando le pregunté por qué quería volver ahora, mamá respondió, porque la estabilidad siempre se ve mejor cuando estás arruinada y sola. Esta vez no sentí dolor. No hubo rabia ni indignación, solo una confirmación silenciosa de algo que sabía desde hacía demasiado tiempo. Beatriz nunca me amó por quien yo era, sino por lo que yo representaba. Y cuando eso dejó de servirle, buscó algo que le pareciera más emocionante. Al perder ese algo, simplemente regresó al único refugio que le parecía seguro. Debe de haber sido duro escuchar eso, le dije. Se me revolvió el estómago, admitió Valeria, mirando hacia abajo, y también me hizo entender algo. Inés no te está robando a mamá. Mamá fue quien te descartó. Inés solo tuvo la claridad de ver el valor de lo que ella dejó ir. Continuamos hablando durante más de una hora. A ratos lloraba, a ratos reía nerviosa. Confesó que el conflicto entre su madre y yo la había obligado a cuestionar sus propias relaciones. Había terminado con su pareja de 3 años porque se dio cuenta de que estaba aceptando menos de lo que merecía. Tú me enseñaste eso, papá, me dijo, apretando mi mano. Verte decir que no cuando mamá quiso volver. Verte cómo defendías tu bienestar por encima de las expectativas de todos. Eso requiere valor. Cuando nos despedimos en el aparcamiento, sentí que recuperaba a mi hija, pero no a la niña que había criado,
sino a una mujer adulta a la que ahora veía con claridad, que entendía y que finalmente se atrevía a tomar una posición. El día del juicio llegó a mediados de febrero, un febrero especialmente frío y gris, uno de esos donde el cielo parece un techo bajo y opresivo. Habían pasado 8 meses desde el primer intento de regreso de Beatriz. 8 meses de documentos, llamadas, silencios tensos y de aceptar que aquel capítulo de mi vida finalmente tenía un cierre cerca. Mi abogada, Martina, me lo había explicado todo al detalle. Aunque ninguna preparación te blinda contra el impacto emocional de sentarte frente a alguien con quien compartiste media vida. Beatriz entró en la sala impecablemente vestida, con un abrigo elegante y el maquillaje perfectamente aplicado, pero bajo ese exterior pulido se veía el cansancio acumulado en sus ojos. A su lado estaba su abogado, un hombre famoso por defender a cónyuges con recursos. Sabía que Beatriz había recurrido a él para intentar salvar algo de un matrimonio que había muerto mucho antes de que ella lo admitiera. Yo me senté con Martina e Inés. Ella estaba de 8 meses, con una barriga prominente que hacía evidente cada movimiento del bebé. Aún así, insistió en acompañarme desde el primer instante. «Quiero estar aquí», me dijo esa mañana. «Tú estuviste conmigo, así que yo estaré contigo». La jueza que presidía el caso, Francisca Silva, era una mujer práctica, directa y sin adornos innecesarios. Revisó los documentos durante unos segundos antes de levantar la vista. «Parece un caso de abandono, sin complicaciones», dijo. «Señora Beatriz, usted abandonó el hogar en marzo del año pasado y no tuvo contacto con su marido durante 12 meses. ¿Es eso correcto?» Beatriz no respondió. Tragó saliva y apenas movió la cabeza hacia su abogado. El hombre se puso de pie. «Señoría, mi cliente estaba pasando por una crisis emocional. Necesitaba recuperarse. Ella está dispuesta a reconciliarse y asistir a terapia matrimonial». La jueza giró su mirada hacia mí. «Señor Ricardo, ¿desea usted reconciliarse?» Me puse de pie sintiendo el peso de la decisión, pero también la certeza absoluta de lo que tenía que decir. «No, señoría. He reconstruido mi vida. Estoy esperando un hijo con mi pareja y deseo que este matrimonio se disuelva legalmente». El abogado de Beatriz intervino de inmediato. «Mi cliente tiene derecho al 50% de los bienes gananciales, incluyendo los negocios y las cuentas de jubilación del señor Ricardo». Martina, con la tranquilidad que siempre la caracterizaba, respondió: «Señoría, tenemos pruebas de que la señora Beatriz retiró 80.000 euros de las cuentas conjuntas sin el consentimiento de mi cliente poco antes de abandonar el matrimonio. Además, tenemos documentación que demuestra múltiples infidelidades de la señora Beatriz durante los últimos 3 años, incluyendo una relación de 1 año con un hombre llamado Andrés Galiano, mientras aún vivían bajo el mismo techo». El rostro de Beatriz perdió el color de inmediato. Sus labios temblaban. Sabía exactamente de qué estaba hablando Martina. Andrés Galiano no era un extraño para mí. Era un inversor inmobiliario al que había visto en varias conferencias y con quien Beatriz terminó involucrándose. «¿Hay pruebas de estas afirmaciones?», preguntó la jueza en un tono estrictamente profesional. Martina entregó un dossier grueso. Todo estaba allí: facturas de hotel, mensajes recuperados de la nube, correos electrónicos archivados, incluso declaraciones de compañeros de trabajo que conocían la aventura. La jueza revisó el contenido en absoluto silencio. Solo se escuchaba el ligero sonido de las páginas al pasar y, a lo lejos, el tecleo de un secretario judicial. El abogado de Beatriz empezó a objetar, pero Francisca levantó la mano para detenerlo sin elevar la voz. «Señora Beatriz», dijo finalmente con frialdad, «¿es correcta esta información?». Ella miró primero a su abogado, luego a mí. Su rostro se desmoronó en un gesto que mezclaba vergüenza y resignación, y sin reunir fuerzas para mentir o justificar nada, bajó la mirada. No dijo una palabra. Mi abogada acababa de cerrar su argumento cuando la jueza revisó el expediente una última vez. La expresión severa de su rostro no dejaba lugar a dudas. «He oído suficiente», declaró la jueza, cerrando la carpeta. «Señora Beatriz, las acciones que usted describe como errores no lo son. Son decisiones conscientes, prolongadas en el tiempo». El silencio que siguió fue absoluto. «Concedo el divorcio por abandono y adulterio».
El señor Ricardo conservará la totalidad de sus activos comerciales y la residencia principal. Usted, señora Beatriz, recibirá el 15% de los bienes gananciales generados durante la unión, descontando los 80,000 euros que retiró sin autorización. Todas las cuentas de jubilación permanecerán bajo el control del señor Ricardo como principal contribuyente. Señoría, esto no es justo, protestó su abogado. Lo que sería justo es que su cliente devolviera el dinero robado y se disculpara por hacer perder el tiempo a este tribunal, respondió la jueza con tono afilado. El divorcio está aprobado. Hemos terminado. Al escuchar esas palabras, tuve la extraña sensación de que una puerta de jaula finalmente se abría. Salí de la corte con la mano de Inés entrelazada con la mía, y cada paso fuera de aquel edificio era como soltar un peso que me había acompañado durante años. Beatriz intentó buscar mi mirada cuando pasamos por el pasillo, pero no me detuve. No había nada más que decir. «¿Cómo te sientes?», preguntó Inés cuando llegamos al aparcamiento. «Libre», respondí sin esfuerzo. Después de más de un año, realmente libre. Esa misma tarde, llamé a mi abogada para redactar un testamento completamente nuevo. Dejé todo a Inés y a nuestro bebé. Hugo no recibiría nada a menos que algún día reconsiderara su actitud. E incluso en ese caso, su acceso sería a través de un fideicomiso para mis futuros nietos, nunca directo. Valeria tendría una herencia significativa porque había elegido la verdad y la familia por encima de lealtades ciegas. No era venganza, era protección. Era reconocer quién se había quedado a mi lado cuando realmente importaba. Semanas después, una mañana de finales de marzo, nació nuestra hija, Emma. Pesó poco más de 3 kilos y llegó al mundo con el pelo oscuro y los ojos de su madre. Mientras Inés dormía agotada tras el parto, la sostuve en mis brazos y sentí que una parte de mí, una que había estado adormecida durante años, despertaba de golpe. Eso era familia, no obligación ni apariencias, sino una conexión real elegida con intención y sinceridad. En cuanto se recuperó un poco, Valeria llegó con flores y un pequeño elefante de peluche que había buscado especialmente. Se emocionó al verla, lloró mientras la sostenía y murmuró que nunca pensó que tendría una hermana. Le dije que sería una hermana maravillosa, y realmente lo creía. Emma tenía suerte de llegar a una vida donde ya había alguien dispuesto a protegerla desde el primer segundo. Por otro lado, el silencio fue absoluto. Hugo no llamó, no envió un mensaje, no mostró el mínimo interés. Clara, su pareja, publicó un comentario en redes sociales insinuando traiciones familiares, algo que Valeria me enseñó. Lo dejé pasar. Hugo, tarde o temprano, descubriría la verdad por su cuenta, o no. Yo ya no podía vivir dependiendo de su actitud. Cuando llevamos a Emma a casa, el hogar se transformó. Inés había pintado la habitación de un amarillo suave, y nuestros vecinos organizaron una pequeña celebración con regalos prácticos, pañales, ropa, mantas. La comunidad se volcó con nosotros de una forma que me hizo sentir por primera vez en mucho tiempo que pertenecíamos allí. 10 meses después de que el divorcio se cerrara oficialmente, me crucé con Beatriz en un supermercado. Estaba sola, empujando un carrito con compras mínimas. Parecía encogida, como si la vida le hubiera drenado algo esencial. Ricardo dijo, deteniéndose al verme con Emma contra mi pecho en el portabebés. Beatriz, respondí, sin darle ninguna entonación especial. «Es preciosa», murmuró con voz rota. «¿Tu hija? Gracias. He oído que tú e Inés os casasteis el mes pasado. Enhorabuena». Así es, asentí. Una ceremonia pequeña, solo familia cercana y algunos amigos. Valeria fue la dama de honor de Inés. Se quedó mirando como buscando palabras que no encontraba. Yo no se lo iba a poner fácil. Emma empezó a inquietarse y ajusté la correa del portabebés. «Debo irme. Cuídate, Beatriz». Me alejé sin volver la cabeza. Ya no había resentimiento, solo una tranquila indiferencia. Ella era alguien que formó parte de mi vida, pero que no tendría ningún lugar en mi futuro. Al llegar a casa esa tarde, mientras desabrochaba el portabebés y Emma descansaba profundamente contra mi hombro, me sorprendió lo ligero que me sentía, no por alegría, sino por la total ausencia de peso.
Cerrar un capítulo no siempre suena a victoria. A veces simplemente se siente como respirar después de mucho tiempo sin hacerlo bien. Inés salió al recibidor con una manta en las manos. ¿Todo bien?, preguntó, mirándome con esa mezcla de curiosidad y prudencia que siempre tenía cuando intuía que algo me había removido. La vi, dejé a Emma con suavidad en su cuna portátil y respondí, vi a Beatriz, pero no pasó nada. Es un recuerdo que ya no duele. Nos quedamos allí unos segundos observando a nuestra hija, mientras dormía con la tranquilidad absoluta de quien todavía no conoce el mundo. Era imposible no pensar en lo lejos que había llegado desde que todo se derrumbó. Sabes, dije mientras entrábamos en el salón, a veces pienso que necesitaba tocar fondo de esa manera para entender quién era yo realmente. Si no lo hubiera perdido todo, quizás todavía estaría aferrado a una versión de mí que ya no me representaba. Inés escuchó sin interrumpir, tomando mi mano suavemente. No te define lo que viviste con ella, respondió. Lo que tienes ahora lo construiste tú y lo elegiste tú. Sus palabras no eran consuelo improvisado, sino una verdad simple. La vida que había formado no era una compensación, era una decisión consciente, nacida de la claridad que vino tras haberlo perdido casi todo. Más tarde, cuando el sol empezó a ponerse, nos sentamos en el porche como solíamos hacer. Emma dormía entre nosotros, envuelta en su mantita, ajena al mundo. El jardín olía a tierra húmeda y a césped recién cortado, y la luz naranja del atardecer iluminaba el borde de la casa. A veces me pregunto cómo habría sido todo si nada se hubiera roto, murmuré, sin quitar la vista del cielo que cambiaba de color. Tal vez nunca habrías descubierto lo que realmente merecías, contestó Inés. Y tenía razón. No se trataba de comparar un antes y un después, sino de entender que la vida que tenía ahora era el fruto de decisiones difíciles tomadas con los ojos abiertos. Respiré hondo, por primera vez, en mucho tiempo, sin sombras detrás. Acaricié la frente de Emma y sentí cómo sus dedos se cerraban alrededor del mío mientras dormía. Dije en voz baja, es exactamente el lugar en el que quiero estar. No porque lo hubiera imaginado así desde el principio, sino porque después de perderlo todo, fui capaz de reconstruirme sin mirar atrás. Y esa nueva versión de mi vida, libre de las expectativas ajenas y de culpas heredadas, valía infinitamente más que cualquier pasado al que pudiera aferrarme. El futuro ya no era un terreno incierto, era un camino que finalmente estaba eligiendo yo.